ritmo de la mañana. Ritmo 96 y Canal 105. Son las 8:35 y se cumplen 42 años del fallecimiento del presidente Guzmán. Para quienes tal vez no conocen ese capítulo de la historia, el presidente Guzmán fue el primer presidente posterior a los 2 años de Balaguer, esa ominosa década del 60, que terminaría en manos del gobierno de Joaquín Balaguer. Digo ominosa porque mataron a Trujillo, 5 años de inestabilidad, problemas, donde hubo, Balaguer hubo de salir corriendo, gobernó transitoriamente un presidente, hubo elecciones en el 62, Balaguer no participó en esa elección. Luego llega al poder Juan Bosch. Juan Bosch en el septiembre del mismo año que se juramenta, decide irse de la República Dominicana. O lo invitan a irse, o él se fue, o lo fueron. Y entonces se da lo que llaman el golpe de Estado del 63, de septiembre del 63. Y ahí, pues, entre el 63 y el 65 se dan una serie de situaciones que traen la escaramuza llamada Revolución que se dio en Borojol. Luego de la escaramuza de Borojol, vienen los americanos, meten esto en el redil, 20,000 marines, que esto no va a ser Cuba, que maldita izquierda del diablo. Miren que nosotros vamos a tener una oficina aquí, pero queremos un agente que se encargue del ventorrillo. Se le propuso a 3 hombres, y de estos 3 hombres, uno no aceptó, 2 decidieron ir a elección, y ganó Balaguer. Balaguer hizo lo que debía hacer, para bien y beneficio de la República, porque nos libramos del comunismo gracias a ese prócer nacional que nadie lo ha valorado. Y luego de 12 años de avance, de desarrollo, pacificación y unificación de la República, pues llega el PRD al poder. Y ese primer presidente que tuvo el PRD después de Bosch fue Antonio Guzmán. Antonio Guzmán es considerado por algunos estudiosos yo no estoy de acuerdo ni comparto eso, que es donde inicia la etapa democrática de la República Dominicana. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si alguien se encargó de meter en el carril de la democracia al país, fue Balaguer. Y tuvo que hacerse en un proceso de transición. ¿Ustedes creen que era un maíz que en el mundo se estaba desgranando después de que comenzó la Guerra Fría y el muro de Berlín? Era un mambo. No, y asumir después de Trujillo. Y después de Trujillo. Era un mambo, mi hermano. Había que convivir con mucha vaina. Entonces Guzmán, su propio partido lo acorraló. Le hicieron un montón de diabluras. Él mismo, al parecer, traía algún tipo de padecimiento o proclividad a la depresión y terminó quitándose la vida un día como hoy de 1982. Hay una serie de entrevistas hechas a Antonio Guzmán, ustedes la pueden buscar, una por Freddy Veracoico, días antes de quitarse la vida. Ya cuando finalizaban sus 4 años, Freddy le hizo una entrevista al presidente Guzmán, y hay otras tantas también, y también sus discursos. Pero ciertamente, por lo que vivieron esa época, yo no la viví, yo nací en el 80, yo tenía 2 años cuando Guzmán muere. Para lo que vivieron esa época, describen a Antonio Guzmán como un hombre bueno, un buen presidente, con sus altas y sus bajas. Dicen algunos que hizo un buen gobierno. Le tocó lidiar con el huracán David, que dejó devastada a la República Dominicana, y con otras crisis que tuvo que enfrentar también el país. Ya luego de su muerte, gobernaría por 43 días Jacobo Masluta, y le entregaría al presidente Salvador Jorge Blanco, para luego Salvador entregarle en las manos al único que ha sabido gobernar bien este país, a Joaquín Balaguer. Y Balaguer gobernó hasta el 96, y del 96 a la fecha, pues ya sabemos esa historia, lo que estamos vivos. Pero nada, hoy se cumplen 42 años de la muerte de Guzmán. Si usted le llama la atención a este capítulo de historia, hay un montón de biografías y videos, entrevistas, discursos de Guzmán en YouTube. Gracias a Dios, hay mucha gente que ha hecho un trabajo de recopilación y de difusión de estos videos en YouTube, y uno hoy puede, pues, conocer las cosas de primera mano con estos documentos históricos que son esos videos. También, hoy, dime. Todos los gobiernos que han pasado han gobernado en un 90% del estilo de Balaguer. Bueno, todos. Este se parece mucho al estilo de Balaguer. Sí, señor. Y el otro día decía yo algo sobre el profesor Bosch, que creo que lo han sobredimensionado. No era tan malo como decían.
Sin embargo, han buscado y se ha buscado a través de la manipulación de la historia y de que quienes cuentan la historia casi todos son gente que no son afectas a Don Elito, echar como en la funda del olvido a Balaguer y solamente citarlo para las cosas malas que le endilgan y convertir como una especie de prócer a la estatura de Juan Pablo Duarte a Bosch. Y honestamente, los que vivimos y nacimos y vimos a Bosch en ejercicio en la política, un gran intelectual de dimensiones que no se puede comparar con nadie, pero no para la estatura a la cual la quiso ubicar el PLD en sus 16 años. Aquí llegó un punto que se hablaba más de Bosch que de Juan Pablo Duarte. Yo respeto que los PLDistas tengan la más alta estima de Bosch, pero fue uno de los tantos protagonistas que tuvo la política del siglo XX. ¿Incidió mucho? Claro que sí. Pero no esa dimensión de ponerle aquí a cada edificio, a cada calle y a cada residencia el nombre de Bosch. Porque el PLD nada más le faltó poner a la República Dominicana el nombre de Juan Bosch. Yo tengo un tema con la historia y es que es el punto de vista del historiador. De quien exactamente, escribe. Sí. No me presenta entonces la historia como tal. Pero si el historiador es honesto, cuenta el hecho, cuenta la historia basándose en realidades y hechos. Exacto. El problema es que la historia dominicana se cuenta desde un sentimentalismo absurdo y convierten a los personajes de la historia en seres mitológicos y no lo que fueron, seres humanos que cometieron errores y tuvieron virtudes. Exactamente, tú te pones a buscar los errores y no encuentras. Y por ejemplo, cuando un historiador te empieza contándote, presentándote su opinión del hecho que ya se jodió la historia. Eso no es historia. Ahí mismo se jodió la. Cuando el mejor gobierno de la República fue Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. No es verdad, no fue el mejor gobierno de la historia. Exacto. No fue el mejor gobierno. Y ahí están los datos históricos. Está la misma historia. Y decirlo no debe de ser ofensivo. Oye, en el nefasto gobierno del caudillo, de Bobadilla. No, pero hazme el maldito favor. Ya, y tú lo dañaste, querido historiador. Hazme el maldito favor. Y son tan descarados los cronistas de la historia que historia que nosotros hemos vivido no la quieren contar como que ha sido mala. Lo que han querido hacer con los 16 años del PLD han sido la etapa más próspera de desarrollo, crecimiento económico y también de corrupción del país. Pero no es verdad que ustedes le van a vender a los que vivimos eso, que los 16 años del PLD fueron malos, porque no gobernaron 16 años porque era un grupo de malditos. Póngame la cosa como lo dijo de antes. Entonces, hasta la historia que uno la ha vivido te la quieren contar como lo peor. Y no es así. Y no es así, mis amores. Vamos a ver los hechos con objetividad. Y vamos a contar la verdad tal cual es, no una verdad manufacturada. Usted me lo presenta, la opinión déjemela a mí. Exactamente. Que yo me haga mis propias conclusiones. Y muchas de las cosas que pasaron en los 12 años eran necesarias que pasaran. Y aunque a usted no le guste, y usted diga que, ay, qué terrible. Para usted vivir hoy como usted está viviendo, he de haber pasado eso. O de lo contrario, usted no viviría como usted vive. Mientras tanto, hoy también es el día de Alicia en el País de las Maravillas. Es el día de la amistad en Filipinas, día de la independencia de la carne, día de independencia de la carne. De estos son los malditos veganos que no dejan de joder. Los vegan. Los veganos son los de la ciudad de La Vega y los de la provincia de La Vega. Es el día invisible, también es el día nacional de las costillas de cerdo a la parrilla. Voy a comer eso hoy a propósito. El día nacional de la ensalada César en Estados Unidos, también es el día del Hillbilly. El día de Sofía, también es el día de la República de Filipinas. El día de la liberación de Ruanda, el jueves sediento. Y también el día de freír un huevo en la acera. Esto es porque se supone que en este mes de julio, el día 4 de julio, es uno de los días más calurosos del año en el verano en Estados Unidos. Mientras tanto, hoy es el día de la independencia. ¿Y tú sabes que yo también tengo ese problema? Que la independencia americana te la cuentan como que pasó en 2 días. ¿En 2 días? Sí, como que pasó en 4 días. Hoy peleamos, mañana discutimos la Constitución, pasado fundamos la República y pasado mañana elecciones. Y no fue así. El proceso de independencia y formación de Estados Unidos duró casi 20 años. Por lo que vi ahí se tiró más tiro que el carajo. Y se peleó pila. Por ejemplo, yo le dije a la inteligencia artificial,
Hazme la línea de tiempo detallada de los eventos claves que llevaron a la independencia de Estados Unidos y la promulgación de su constitución. Bueno, en 1963, el fin de la Guerra de los 7 años, Gran Bretaña impone nuevos impuestos y leyes sobre las colonias americanas para recuperar costos de guerra, como el Acta del Azúcar de 1764 y el Acta del Timbre 1765. La Guerra de los 7 años fue una guerra entre Francia e Inglaterra, una guerra que se dio en todo el mundo, entre estos países donde tenían ellos dominios y colonias, y que terminó con ambas naciones muy mermadas económicamente. Es que eran los dueños del mundo. Exactamente. En 1765, la ley del timbre, primer impuesto directo sobre los colonos, lo que provoca protestas y el lema no taxation without representation. O sea, que ellos vivían allí, pero no tenían representantes en la vaina esa de Gran Bretaña, en Londres. Y no se crean que tampoco era un gran impuesto, era un 3% más o menos. Sí, pero para el 1700 eso era todos los cuartos del mundo. En 1770 se da lo que se llama la masacre de Boston. Soldados británicos disparan contra una multitud en Boston, matando a 5 colonos. Este incidente exacerba las tensiones entre los colonos y las autoridades británicas. Colonos porque eran colonias de esa Eran parte. colonias. Colonia. Las que realmente eran colonias eran esas 13 colonias que estaban en la costa este de Estados Unidos. Exacto. Porque se confunde el concepto de colonia, que era lo que tenía Francia, lo que tenía Inglaterra o lo que tuvo Holanda, con lo que fue lo que hizo España, que España no tenía colonias, tenía virreinatos. Exacto. O sea, y los ciudadanos de los virreinatos tenían los mismos derechos y garantías que lo de España. Sí, como aquí, eso era otra historia. Bueno, 1774, en 1773 se da el motín del té en Boston. Colonos disfrazados de nativos americanos arrojan té al puerto de Boston en protesta contra el impuesto sobre el té. En 1774 el Acta de los Intolerables, una serie de leyes punitivas en respuesta al motín del té en Boston. Los colonos forman el primer Congreso Continental para coordinar una respuesta unida. Entonces el camino hacia la independencia se da a partir de 1775. En la batalla de Lexington y Concord son los primeros enfrentamientos militares de la Guerra de Independencia. El segundo Congreso Continental comienza a actuar como gobierno de facto de las colonias. En 1776, el 4 de julio, la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson y adoptada por el Congreso Continental. Luego se viene la batalla de Saratoga en 1777, victoria crucial para los estadounidenses que llevan a la alianza con Francia. Particularmente Francia lo que andaba era zarando ahí, metiéndole cuña por abajo para joder a los británicos. También en el 77, en el 1777, artículos de la Confederación adoptados por el Congreso Continental como el primer marco de gobierno de lo que estaba surgiendo como nación. En 1781 se da la batalla de Yorktown. Las fuerzas británicas, bajo el mando del general Cornwallis, se rinden a las tropas americanas y francesas, esencialmente terminando la guerra. En la posguerra se da entonces en 1783 el Tratado de París. Gran Bretaña reconoce oficialmente la independencia de Estados Unidos. Entre 1786 y 1787, la rebelión Chais, una revuelta de agricultores de Massachusetts que destaca las debilidades de los artículos de la Confederación y la necesidad de un gobierno central más fuerte. En 1787 se da la Convención Constitucional en Filadelfia. Delegados de los estados redactan una nueva constitución. En 1788, la ratificación de la Constitución es ratificada por los estados necesarios para entrar en vigor. Y en 1789, las primeras elecciones presidenciales donde George Washington es elegido primer presidente de Estados Unidos. Wow. Luego, en 1791, se ratifica la Carta de Derechos. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución son adoptadas, garantizando derechos fundamentales como la libertad de expresión, la de religión y la segunda enmienda o el derecho a la pólvora, que es la segunda enmienda. Así que felicidades a los gringos. El camino a la independencia y a la formación y fundación de esa poderosa nación no fue tan fácil y ahora todo el mundo quiere tener visa americana. Después que se Qué fajan maldita ellos, visión.
La confederación fueron los estados que se separaron de... Las 13 colonias. Ajá. Ujú. Las 13 colonias. Los gringos estaban encendidos en ese tiempo. Voy a empezar los americanos y van y gancho para aquí, le compran un pedazo de tierra a Francia, le arrancan un pedazo a México, se embrujan por aquí, se embrujan por allá, se robaron unos pedazos de tierra y nada. Y vamos allá. Y de costa a costa fueron quedándose chin a chin con toda esa vaina. ¿De quién era Miami? ¿De quién era que era Miami? Eso era español. Español. Y, Vayan de ahí, español. sí, y en los 1800, por ahí, 1860 y pico. Nueva York era de vaina. Eso era holandés, luego era inglés y... Diablo. Los gringos están deleados. Sí, Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam. Nueva Ámsterdam, sí. Que los holandeses se lo compraron por el equivalente a $25 más o menos a los indígenas que vivían por ahí. Ah, ¿por qué no nos llamamos New Dominican? Dominican New. Tuvimos cerca, Tuvimos cerca. Debimos de entregar. Venga. Estaba en proyecto, lo que pasa es que, imagínate tú. La historia es estábamos en chulísima. proyecto. La historia es maravillosa. Pero unos tigres, hijo de... Sí, sí, sí. Ahí están las dos fechas importantes. Una para el mundo libre. Según dicen los gringos, ellos son los... ¿Cómo dicen ellos? Ellos son los guardianes del mundo De libre. hecho, yo creo que la República Y al presidente le dicen el líder del mundo libre. Eso es como muy jactancioso, ¿verdad? La República Dominicana le sale más cara a los gringos, teniéndola como un estado que como Que como estamos ahora. Muchacho. Queda un dominicano aquí. Entonces, la pregunta es, si esto fuera parte de Estados Unidos, igual se quisieran ir para Estados Unidos los dominicanos o se quedarían tranquilos aquí. Buena pregunta, El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.